¿Aló? 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 ¿Sí? Sí, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile y de Congreso Futuro Los Ríos, les damos la más cordial bienvenida a Encuentros con Ciencia, Tardes de Cultura, Cerveza y Conversación. Esta es una actividad gratuita de divulgación de la ciencia para la comunidad. En nuestra región, el Congreso Futuro es ejecutado gracias al proyecto PAEI de Fomento de los Ríos, denominado Cuarta Versión Congreso Futuro Región de los Ríos, difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación, y gracias al aporte en gestión y producción de la Universidad Austral de Chile y el Gobierno Regional de los Ríos. Esta actividad cuenta con el respaldo del Senado de la República de Chile y diversas instituciones como Arauco, Hotel Naguilán, Diario Austral de la Región de los Ríos, Seremi de Medio Ambiente de los Ríos. Además, agradecemos como siempre al Club de la Unión y a la Radio Bio Bio por apoyarnos con la difusión. El objetivo de los encuentros con ciencia es crear un espacio para acercar la ciencia a la comunidad, sacar la ciencia de los espacios cerrados, ¿cierto?, de los laboratorios, y llevarlos a un espacio público en una actividad gratuita. Esta actividad, los encuentros con ciencia, los realizamos una vez al mes, acá en el Club de la Unión, con distintas temáticas de ciencia, y enviamos las invitaciones a quienes anotan en un listado que vamos a pasar más tarde. A la fecha llevamos 30 encuentros con ciencia. Este es el encuentro con ciencia número 30 desde que empezamos en el 2015, y llevamos más de 2.000 asistentes. Hoy día serían como 2.150, más o menos. Claro, 152. Estamos muy agradecidos del público valdiviano, especialmente de las personas que se repiten, ¿cierto?, que son nuestros clientes frecuentes, que han venido en muchas ocasiones, y también de los expositores por atreverse a salir del esquema académico y darse el tiempo para conversar con la comunidad. En esta ocasión el expositor va a contar, ¿cierto?, va a presentar una exposición, y luego tenemos un tiempo de conversación y de preguntas donde queremos que ustedes participen, comenten, que sea algo más interactivo, de comunicación con los científicos y la comunidad valdiviana. Hoy contamos con la participación de Milton Jiménez. Él es biólogo, doctor en Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, académico del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas de la Universidad Austral de Chile y director del Jardín Botánico de la Universidad Austral. En su formación científica destacan pasantías en la Universidad de Harvard y en el Smithsonian Tropical Research Institute. Su especialidad es la ecología funcional de plantas, desarrollando líneas de investigación relacionadas con la ecología de bosques, ecohidrología y cambio climático. Ha desarrollado su investigación gracias a financiamientos como Fondesit, Corfo y CONAF. Entonces, los dejo con Milton, que esta tarde nos va a presentar Cambio Climático Global, el cómo y los por qué del presente y el futuro. Está apagado. Aló, aló, ahí sí, gracias. Es medio raro esto de hablar como a dos bandas, ¿ya? Si estuviera en la universidad me retaría mi polola de esa época. Pero nunca he jugado a dos bandas, ¿eh? No piensen mal, pero se puede malinterpretar. Así que voy a hacer el mejor esfuerzo por darme vuelta y conversar con todos un poco. Si me dedico mucho a este lado, de acá me llaman, y si me dedico mucho a este lado, me llaman de este otro lugar, ¿ya? Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Un poco sobre cambio climático global. No sé, los más ochenteros, si les recuerda algo esa frase, el cómo y el porqué del presente y el futuro. ¿Les suena, no? Ochenteros. No hay ningún ochentero. Los Prisioneros, canción, ¿quieren dinero? ¿No? Sí, ya digan que sí nomás. Bueno, estaba tratando de pensar cómo ponerle la charla y me venía a la cabeza el presente, el futuro, cambio climático, tratar de explicar el por qué pasan algunas cosas, de entender los mecanismos que explican el cambio climático.
Así que se me vino de inmediato a la cabeza esa canción. Y lo que vamos a hacer ahora, hoy día, es intentar justamente explicar cómo funciona el cambio climático, qué es, cómo actúa, cuáles son los mecanismos que hay detrás y algunas de las consecuencias que está teniendo a nivel planeta y por supuesto también a nivel local. Para finalmente tratar de dejarles un mensaje respecto a alguna forma que creo yo, es una opinión bastante personal, basada en ciencia por supuesto, de cómo podríamos, por ejemplo, enfrentar algunos de los problemas del cambio climático. Ya me tomé la mitad del tiempo en esta introducción. Ok, lo primero, y esto es muy importante, entender que el clima varía naturalmente, no es estático. Habitualmente graniza un poco, ¿está acoplando? Graniza y le echamos la culpa al cambio climático, hace calor le echamos la culpa al cambio climático, hace frío le echamos la culpa al cambio climático, pero en realidad eso ocurre normalmente. El clima varía más o menos de esta manera. En el eje X abajo tenemos años y en el eje Y la intensidad de los fenómenos climáticos. Y el clima más o menos se mueve de esa manera. Variación. Tenemos años, pónganle el nombre que quieran a esta variable, temperatura, lluvia, viento, lo que quieran, ¿ya? Tenemos años en que tenemos eventos máximos, años muy fríos, muy calurosos, sé que estamos hablando de temperatura, o años muy lluviosos, sé que estamos hablando de precipitación, y eso es normal. Pero tenemos también años con eventos mínimos, años muy fríos o muy secos, ¿ya? Si hablamos de temperatura y agua. Lo importante de esto es que pese a esta variabilidad normal entre años, hay una tendencia general que nos entrega un valor medio. Y por eso decimos, por ejemplo, que históricamente en Valdivia llueven aproximadamente 2.500 milímetros. No quiere decir eso que todos los años lluevan 2.500 milímetros, sino que es ese valor medio, esa tendencia promedio que está modelada por estas variaciones interanuales. ¿Ya? Por tanto, el clima siempre está modificando, está cambiando. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de cambio climático? Básicamente que estos patrones que nosotros consideramos relativamente normales se modifican. ¿Ya? Por ejemplo, si vemos una serie de tiempos mucho más larga, lo que podemos ver es una tendencia en que hay variación, ¿cierto? Pero al final del gráfico, vemos que se empiezan a hacer cada vez más frecuentes eventos extremos mínimos. En este caso en particular podrían ser máximos. Y eso hace que nuestra tendencia general cambie. Nuestro promedio histórico se modifica y la tendencia, en este caso, va a la baja. Podrían ser precipitaciones perfectamente, ¿ya? Entonces cambiamos la tendencia general a una tendencia a la reducción de precipitaciones, principalmente comandada por estos eventos extremos. Cuando hablamos de cambio climático, entonces lo que estamos hablando es de este cambio en la tendencia general de los patrones climáticos a los cuales estamos acostumbrados, ¿ya? Y destaca, por supuesto, el aumento del número de eventos extremos, la intensidad de esos eventos extremos y muchas veces la duración. Ok, bueno, esa es la idea general, ¿ya? Pero si aún no les queda claro cómo funciona el cambio climático, vamos a ver algunos ejemplos. Lo que les quiero mostrar aquí es cómo se ve el aumento de temperaturas a nivel planeta desde los 1880 aproximadamente hasta el presente. En la escala que está a la izquierda arriba de la figura, en blanco significa la temperatura media, esta temperatura histórica del planeta. Y colores más anaranjados muestran grados por sobre ese promedio. Y lo que estamos viendo es que básicamente ya en 1950, 1960, cada vez el planeta se pone más naranjo, ¿no?
O sea, nos estamos escapando grados por sobre esa temperatura promedio. Estos son datos reales, son datos históricos. Esta es una animación de la NASA, lo pueden bajar ustedes mismos de la página. Y básicamente nos muestra cómo el planeta se calienta en distintas magnitudes, en distintos lugares. Así se ve entonces el calentamiento global, ¿ya? Particularmente hablando de temperatura. La pregunta entonces es, ¿por qué se está calentando la Tierra? Algo tiene que estar ocurriendo para que la Tierra se caliente y nos salgamos de estos promedios históricos. Bueno, esta simulación nos muestra más o menos algunas alternativas. Hay discusión aún entre, sobre todo los escépticos. Les recomiendo no ver nunca el Salfate en la noche, porque probablemente les va a mostrar algunas de las variables que yo no voy a desmentir ahora. Y por ejemplo, si nosotros miramos la temperatura observada y cómo esta temperatura varía o ha variado sobre la media, lo que vemos es un patrón de aumento. Veamos entonces qué variables correlacionan con este patrón de aumento. Estamos viendo ahí cambios de la órbita terrestre, no hay correlación. Por lo tanto, no tiene nada que ver con que la Tierra pueda cambiar medio grado su órbita. Con la radiación solar o tormentas solares, tampoco. No hay correlación entre el patrón de aumento de temperatura y fenómenos solares. ¿Qué viene ahora? Vulcanismo, tampoco. No hay una correlación entre el aumento de temperatura y el vulcanismo en la Tierra, pese a que hay variación entre años. Si miramos estas tres variables ambientales en general, en su conjunto, tampoco hay, ¿ya? No hay patrón. Veamos entonces, perdón, ahí está el promedio de estos fenómenos naturales. Ahora debería avanzar. Veamos entonces qué pasa con el cambio de uso del suelo. Ahí entra la deforestación, el crecimiento urbano, etc. No hay correlación entre cambio de uso del suelo y aumento de temperatura. Otra variable que se ha discutido, ¿cierto?, es el efecto del ozono, de la producción de ozono. Tampoco relación. Aerosoles, menos. Nos hemos dedicado como humanidad, nos comprometimos a reducir la producción de SFC, lo que hemos logrado, por supuesto, pero eso no correlaciona con el aumento de temperatura. Pero miremos ahora los gases de invernadero. Los gases de invernadero sí correlacionan muy bien con el aumento de temperatura observado. Por lo tanto, la evidencia de alguna manera nos dice que la única variable que efectivamente podría influir o estar relacionada sobre el aumento de temperatura del planeta son estos gases de invernadero. ¿Cómo funciona el sistema? Lo que ven ahí en la figura son los niveles de CO2 de la atmósfera de los últimos 400.000 años. Niveles de CO2 de la atmósfera. Como ustedes verán, esa línea que está al centro muestra un límite que nunca se ha sobrepasado. Sin embargo, a partir de 1950, después de la Revolución Industrial, los niveles de CO2 en la atmósfera han sobrepasado cualquier valor histórico. Lo vemos allá. Es una tasa de aumento nunca antes vista, sobre todo por la rapidez con la cual ha aumentado el CO2 en la atmósfera. Hoy día tenemos sobre las 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Bueno, ¿y cuál es el problema del CO2 en la atmósfera? Nuestra Tierra, que está ahí representada en esa figura, tiene una atmósfera. Y esa atmósfera da estabilidad climática al planeta. Esa atmósfera es muy importante porque, a diferencia de otros planetas, permite la vida. Básicamente, la energía que ingresa a la Tierra desde el Sol, ahí está, llega a la Tierra,
una parte se queda adentro, calienta la Tierra, ¿sí? Hay un efecto invernadero normal, por decirlo de alguna manera, y otra parte de la energía sale, se devuelve hacia la atmósfera. Bueno, con el aumento de los gases de invernadero, con el CO2 particularmente, hay otros gases también, lo que ocurre es que gran parte de la energía que debería salir de la Tierra y devolverse a la atmósfera en realidad se queda adentro. Y eso hace que la Tierra se caliente. ¿Ya? Tal como ocurre en un invernadero en la casa de cualquiera de nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos finalmente, perdón, me salté. Lo que tenemos finalmente es un efecto aumentado de la función natural que tiene la atmósfera sobre la Tierra de mantener el calor. ¿Ya? Y a eso llamamos entonces efecto invernadero. Bueno, dicho eso, y mostrando un poco, entendiendo cómo funciona el fenómeno, parece que esto es importante. ¿Ya? Como nunca, los países, o gran número de países en el planeta, se han sentado a conversar respecto a este problema y hemos logrado ciertos acuerdos. Por ejemplo, en el caso del... ¿se escucha? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nada? Ah, tiene música atrás. ¿Sí? ¿Se escucha? Ya, ok. Ya, entonces, voy a hablar fuerte para que escuchen. Les decía entonces que por fin, o por primera vez, los países se ponen de acuerdo de manera muy importante en términos medioambientales. Y uno de los acuerdos a los cuales hemos llegado es que no deberíamos pasar de 2 grados más la temperatura promedio del planeta. En rigor, no deberíamos pasarlo de 1.5 grados, pero idealmente nunca cruzar los 2 grados. Se supone que pasamos los 2 grados y sería algo catastrófico. ¿Ya? Ese es el acuerdo. Ahora, uno podría decir, bueno, pero 2 grados no es nada, es muy poco. ¿Por qué tanto drama por 1.5 o 2 grados? ¿Qué es lo importante de eso? Si en Valdivia tenemos en el verano 25 grados, 27 grados, con suerte nos sacamos la chaqueta, ¿cierto? Y el problema en realidad no son las temperaturas moderadas, el problema son los extremos. Esta figura muestra más o menos cómo funciona. Pequeños cambios en las temperaturas promedio de la Tierra significan grandes cambios en los extremos. Si ven la figura desplazarse, un mínimo cambio en promedio significa grandes cambios en temperaturas extremas. Y ese es el problema. Que esos 2 grados de temperatura promedio planetario significan grandes variaciones climáticas. ¿Se acuerdan la figura que veíamos al principio? ¿Sí? Si modificamos esa media a 2 grados o 1.5, que es lo ideal, los extremos se agrandan. ¿Ya? Y esa es la complicación. Ejemplo de eso es, por ejemplo, valga la redundancia, es que esta figura es del año 2016. En los últimos años se han roto todos los récords de temperatura en el planeta. Temperaturas extremas nunca antes registradas, al menos instrumentalmente. Los puntos más oscuros significan sitios donde se han quebrado los récords históricos de temperatura. Y entre esos sitios más oscuros está Chile. No sé si recuerdan el año 2016, incluso el 15, en la zona de Chillán, Linares, incluso en los Andes, temperaturas por sobre 40 grados, 42 grados, 43 grados. Bueno, pasamos todos los récords históricos. ¿Ya? Efectivamente, entonces, las temperaturas extremas pasan a ser muy importantes. Resumiendo, lo que ocurre es que tenemos más CO2, eso genera entonces calentamiento a nivel planeta, y ese calentamiento a nivel planeta empuja, es el driver, es el conductor de lo que llamamos cambio climático. Cambio en los regímenes o estas variaciones que para nosotros que considerábamos normales, ahora se van hacia los extremos, ¿sí? Tenemos eventos climáticos cada vez más intensos, más recurrentes. Eventos climáticos extremos, perdón. Ok. Y ahí viene la pregunta lógica. ¿Nos debe preocupar efectivamente los
cambios en el clima es tan importante? Bueno, de repente uno dice, no está pasando mucho. Pero nuestra percepción no necesariamente debe ser o es cercana a la realidad, por varios motivos. Uno, porque al menos a nivel local hemos sido, no incapaces, pero hemos sido un poco lentos en entender los efectos reales del cambio climático sobre el territorio. Y muchos, a nivel global ahora, muchos de los efectos están ocurriendo muy lejos nuestro, ¿ya? Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Bueno, el mensaje aquí, y no es por ser alarmista, esto no es una película sobre que se va a acabar el mundo, pero básicamente lo que coincide el mundo científico y los tomadores de decisiones es que el planeta no va a ser nunca más como lo conocemos. Veamos algunos ejemplos. Bueno, es muy conocido para nosotros, y esto está ocurriendo en todo el planeta, los cambios en los regímenes de lluvia, ¿ya? Particularmente para Chile la sequía ha sido muy importante, pero en otros lugares son muy pocos en realidad, pero sí ha ocurrido que en otros lugares han aumentado las precipitaciones. Y así como hemos tenido sequía, o como hay sequías en el planeta, también ocurren inundaciones, producto de este cambio en el régimen de lluvia. El derretimiento de los hielos, que es algo que uno suele escuchar principalmente asociado a los glaciares. Veamos una figura de la Antártida a partir del año 2002 y cómo ha ido perdiendo masa de hielo en distintos lugares. Estamos hablando de casi 2.000 gigatoneladas anuales de pérdida de hielo, ¿ya? Y es muy importante el hielo de la Antártida porque ese es hielo continental. Y ese hielo se transforma en agua y esa agua se va a los océanos y los océanos entonces aumentan de nivel o cambian la salinidad. Siguiente. Bueno, así como en la Antártida se están derritiendo los hielos, también en el hemisferio norte. Y eso ha llevado, aunque uno no lo crea, a cambios incluso de nivel cultural. Lo que muestra esta figura básicamente es cómo los esquimales han modificado sus costumbres en términos de relaciones comunitarias y comerciales. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el cambio climático? Bueno, básicamente el deshielo del hemisferio norte ha hecho o ha modificado las rutas de muchos mamíferos marinos que son migratorios. Y los esquimales se abastecen de carne, se alimentan de esos mamíferos marinos. Por lo tanto, hoy día, estos mamíferos marinos no están donde habitualmente están y los esquimales tienen que, o han dejado de cazar en grupos. Ellos tenían un trabajo, o habitualmente su costumbre es salir a cazar en grupos y repartir lo que cazan. Y lo han modificado porque las comunidades se han disgregado, se han separado. Y lo que están haciendo es cazar individualmente y están vendiendo esa carne y con ese dinero, en el fondo, comprando alimentos procesados. Por lo tanto, están pasando de modificar sus costumbres ancestrales que son de tipo cooperativista a básicamente capitalista. ¿Ya? Producto de la modificación de las rutas migratorias de estos mamíferos marinos. El alza al nivel del mar, uno dice de repente, oye, pero medio metro, 60 centímetros, 30 centímetros, no es tanto. Bueno, eso sí es que tenemos una costa con una buena pendiente. Pero hay muchos lugares del mundo en que la costa no tiene esa buena pendiente. Y aquí vemos, por ejemplo, las Islas Maldivas en el Océano Índico, cómo ya están perdiendo territorio por el aumento del mar, o San Blas en Panamá, ¿ya? En que los cambios de marea finalmente sobrepasan estos pocos centímetros que tiene la isla por sobre el nivel del mar y entonces se están inundando. Bueno, es un graffiti bien irónico, lo vamos a pasar porque no tiene más mensaje que eso, las inundaciones, los que les decía hace un rato. Este cambio en el régimen de precipitación y de temperatura ha modificado entonces cómo se comportan las lluvias en el territorio.
En este caso, esta figura, lo que vemos es que básicamente en los Himalayas está precipitando menos nieve y por lo tanto esa agua ahora cae no sólida, sino que cae en forma líquida. Al caer en forma líquida, crecen los ríos, donde antes no crecían, generando inundaciones. ¿Les suena eso, no? Aquí estamos hablando de Pakistán. ¿Les suena? Santiago. Santiago y un poquito más al norte, ¿no? Los aluviones del norte, de hace un par de años, básicamente funcionaron bajo ese mismo mecanismo. La isoterma sube, por lo tanto ya no neva tan abajo, sino que ahora esa nieve cae en forma de agua, crecen los ríos y se llevan poblados y ciudades. No es que esté lloviendo más, sino que está precipitando de manera diferente. Efectos también sobre la población humana de manera directa. En esta fotografía es de Somalia. La sequía ha generado grandes migraciones de pueblos completos en busca de agua para beber y para sus animales. Hoy día hablamos por primera vez de los migrantes ambientales o los refugiados ambientales. Principalmente en el hemisferio norte se ha registrado también eventos en términos de pérdida de biodiversidad asociados a mortalidad masiva de árboles. Estas imágenes que ven aquí, todos esos árboles secos han muerto producto de sequía. Y ustedes dirán, ¿tanto árbol? En realidad esa foto no refleja lo que sí ha ocurrido. Por ejemplo, aquí hay un dato en California. Entre el 2016 y 2017 van 36 millones de árboles muertos, producto de la sequía. Si partimos contando del 2010, son 102 millones de árboles muertos repartidos en 3 millones de hectáreas. Es tan importante la mortalidad masiva de árboles en el hemisferio norte que incluso el Servicio Forestal norteamericano ha permitido a los leñadores que se metan al bosque y saquen toda la leña seca. Porque es mejor la intervención de los leñadores y sacar esa madera seca, esa leña seca, que esa leña se prenda y se transforme finalmente en combustible y la catástrofe ambiental pasaría a ser mucho mayor. Algo de eso ya se ha visto. Los últimos incendios de California de la temporada pasada. Por supuesto, temperaturas altas, sequía prolongada, pero además tenemos mucho combustible en los bosques. Desabastecimiento de agua, lo conocemos muy bien. Si bien en Valdivia no tenemos el problema porque en la casa abrimos la llave y sale agüita, ¿cierto? Que viene de Yancagua, del río. En realidad, en muchos lugares, en muchos sectores rurales de Chile y también de esta región, hay problemas de abastecimiento. Y hoy en día se reparte agua en camiones aljibes porque los pozos están secos. Ya vamos a ver que no solo es efecto del cambio climático, sino que también hay un poco de responsabilidad nuestra. Bueno, aterrizando estos fenómenos a nivel global, a lo que está pasando en el país, les quiero mostrar algunos pequeños datos de cosas que hemos observado. Me imagino que habrán escuchado hablar de araucaria y esta enfermedad extraña que la está afectando hace algunos años. Hay varias versiones. La CONAF dice que es un hongo. Hay algunos colegas que han encontrado algunos insectos atacando. Hay no mucha claridad sobre el patógeno en particular que la está afectando. Sin embargo, nosotros en el laboratorio llevamos ya varios años trabajando con el impacto del cambio climático en el bosque y teníamos una idea no muy loca que tenía que ver con un fenómeno que está ocurriendo en muchos lugares del mundo y que explica estas muertes masivas de árboles, que se llama carbon starvation o régimen de hambre, que básicamente significa que la planta bajo sequía cierra los estomas son esos poros que hay en las hojas y por donde toman CO2 desde la atmósfera para hacer fotosíntesis y fabrican su propio alimento. Las plantas son autótrofos, no como nosotros que comemos un sangurucho, las plantas no comen nada. Las plantas fabrican su propio alimento, fabrican azúcares. Entonces cierran los estomas para evitar deshidratarse, pero no pueden tomar CO2 de la atmósfera y por lo tanto no pueden fabricar su propio alimento. Esa es nuestra hipótesis.
¿ya? Y para ver si efectivamente las araucarias tenían algún problema, bueno, hay más fotos de cómo se ven las araucarias enfermas. Fuimos al Parque Nacional Conguillío y comparamos estas araucarias que estaban enfermas con otras que estaban sanas. Si efectivamente había carbon starvation o régimen de hambre, lo que deberíamos encontrar es que los carbohidratos, las reservas de azúcares de las araucarias deberían ser muy bajas en aquellas que están enfermas respecto a aquellas que estaban sanas. Ahí están uno de los monos, no voy a entrar en detalle, pero aquí hay uno de los resultados que básicamente nos muestran, ahí donde dice starch, eso es almidón, que es la reserva por excelencia de las plantas, y vemos que hay diferencias significativas en verde, araucarias sanas, y en el color ladrillo, araucarias enfermas. ¿Ya? Sanas, no se ve con la luz, sanas versus enfermas. Y efectivamente, los niveles de carbohidratos están muy por debajo de aquellas araucarias sanas. ¿Qué tan malo es eso? No teníamos idea porque nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos monitoreado araucaria y por lo tanto no sabíamos cuáles eran los valores históricos de una araucaria sana. Comparémoslo entonces con otros árboles. En el caso de araucaria, para que no se olviden de este valor, las reservas estaban disminuidas entre un 2 a un 6%. ¿Qué le pasa a los árboles o qué nivel de carbohidratos tienen los árboles que entran en mortalidad masiva en otro lugar del mundo? 2.4%. Por lo tanto, araucaria está dentro del rango que nos permite, dentro del rango de carbohidratos de las raíces que nos permite decir que está bajo este estado de hambre o carbon starvation. Y por lo tanto, está sufriendo un debilitamiento general fisiológico que la hace muy susceptible a ser atacada por patógenos. Y por eso los colegas están viendo en un lado hongos, en otro lado están viendo insectos, en otro lado están viendo ácaros. Básicamente porque el bicho que pasa primero es el que la ataca. ¿Ya? Producto de esta situación fisiológica. También hemos visto en esta región, a lo mejor ustedes también lo han detectado, los primeros eventos de mortalidad masiva. El año 2015, en la cuenca de Panguipulli. Permiso, voy a hacer esto. Empezamos a ver árboles muertos en los cerros. Si alcanzan a ver ahí esa zona en la foto de la izquierda, un manchón de árboles secos, coigües secos, y arriba árboles secos, coigües secos. Y esto distribuido entre Panguipulli y Coñiripio. ¿Ya? Coihue, ulmo, notro, varias especies. Un amigo nos manda estos datos que muestran básicamente el nivel de daño en la fronda, en la copa de los árboles, producto de la sequía. Cuando hablo de daño estoy hablando de qué nivel de la copa está seca, ¿ya? Un cuarto de la copa, la mitad de la copa, toda la copa, ¿ya? Y lo que se observó es que básicamente no todas las plantas responden igual a la sequía. Ojo que el año 2015 tuvimos la sequía más intensa de los últimos 50 años en la región. Y fue ese evento extremo el que gatilló la mortalidad masiva de estas distintas especies. Y vemos, por ejemplo, que en Botryon coccineum, que es el notro, y la Fucsia magallánica, que es el chilco, los dos primeros de la izquierda, sufrieron los mayores niveles de daño en promedio. Y hay otras especies que le pasó muy poco, ¿ya? Como el arrayán y el maqui, ¿ya? Pero básicamente el mensaje es que no todas las especies responden iguales y que básicamente podríamos esperar en el futuro, frente a la repetición de estos eventos climáticos extremos, que se repita mortalidad masiva principalmente de aquellas especies que ahora mostraron mayor nivel de daño. Lo que muestra este gráfico es que, además, es importante para explicar la muerte o el daño de estos árboles, dónde se encontraban los árboles. A ver, miren aquí en la imagen de la izquierda, arriba, Eucripha cordifolia es el ulmo. Es el ulmo. Y en el eje X abajo tenemos la profundidad del suelo. ¿Ya? Lo que nos dice esa figura, que en suelos más delgados, suelos más pequeños,
acá, la probabilidad de sufrir daño en un 100% es mayor. Por lo tanto, no importa, o sea, es muy importante dónde están las plantas. Si la planta está en suelos profundos, prácticamente no sufre daño. Pero si están en suelos delgados, el daño es importante. Además, es importante la exposición de la planta. Si la planta está mirando hacia el este, hacia el norte, hacia el sur, también aumenta sus probabilidades de daño. Cada color, cada curva de color distinto muestra una exposición diferente. Y las plantas que están principalmente hacia el norte o hacia el cenit, que eso quiere decir en un terreno plano, también tienen mayor probabilidad de sufrir daño. De alguna manera vamos entendiendo por qué se están muriendo o qué variables afectan la mortalidad de algunas especies, pero además esta información nos sirve mucho para planificar el futuro, porque hoy en día se habla de reforestar cuencas para recuperar los servicios ecosistémicos, como por ejemplo agua. Pero, ¿será lógico, si todos los modelos climáticos me dicen que estos eventos extremos se van a repetir en el futuro cada vez más frecuentemente, que yo plante, por ejemplo, en suelos degradados, en suelos delgados? Estamos acostumbrados a hacer reforestación en suelos degradados porque evitamos la erosión, y es muy lógico. Pero hoy en día, con esta información, nos podemos dar cuenta que corremos un riesgo. Y es que si yo planto, reforesto una cuenca muy degradada, con suelos muy delgados, corro el riesgo de que frente a un evento climático extremo se me mueran todos los árboles que yo planté. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar de una manera distinta el futuro bajo escenarios de variabilidad climática. ¿Ya? La variabilidad climática tiene que ser hoy en día un elemento a considerar para nuestra planificación, al menos en este contexto de restauración o manejo de bosque. Bueno, en Chile probablemente la sequía, dentro de todos los fenómenos que les mostraba hace un rato, es uno de los fenómenos de mayor impacto. Y veamos algunos números. En la figura de más a la izquierda, cada punto representa una estación meteorológica. Y el color, mientras más rojo, mayor nivel de sequía. Pero básicamente, al 2015, el 71% de las estaciones meteorológicas del centro-sur de Chile tenían más de un 30% de sequía. No sé si habrán escuchado hablar de la mega sequía, de entre el 2010 al 2016, que fue un periodo muy seco para esta zona. Bueno, asociado a la mega sequía, aumentaron los incendios forestales. Eso hasta el 2015, porque luego en el 2016 vienen estos grandes incendios que todos vimos por las noticias, ¿no? Que arrasaron con pueblos completos. Pero ya en el 2015 teníamos aumento, por ejemplo, de un 50% de los incendios en la región del Biobío y de un 20% del número de incendios. ¿Ya? La sequía además genera otro problema. Como yo les decía, uno a veces en la ciudad no visualiza los problemas de la ruralidad. Pero esto representa, o cada uno de estos papeles, los decretos que indican emergencias. ¿Ya? Emergencias sanitarias, básicamente, por ausencia de agua, ¿ya? En el territorio. Y, por ejemplo, la región del Biobío gastó a esa fecha 18.431 millones de pesos en repartir agua en camiones aljibe. Estamos hablando de cifras de dinero enorme. La novena región, 1.120, nosotros dábamos por los 1.900, y así, prácticamente en todo Chile se está normalizando la sequía como una situación cotidiana del territorio. Bueno, cuando yo les preguntaba si nos debemos preocupar, yo creo que sí, porque todos los modelos, aquí particularmente hay uno, indican que estos fenómenos se van a seguir intensificando en el planeta. Y si miran esta zona de Sudamérica, centro-sur de Chile, muestra una reducción de más de un 30% de las precipitaciones en los próximos 50 a 100 años.
Por lo tanto, la sequía que hoy día vemos que está generando efectos importantes va a ser en el futuro cercano más importante aún. Bueno, de ahí nacen un montón de preguntas que tienen que ver justamente con el territorio. ¿Cómo enfrentamos esto como país, como comuna, como planeta, como persona en la casa? Y así tiré unas preguntas al voleo, no pretendo contestarlas en ningún caso, pero nos podríamos preguntar frente a estos escenarios, por ejemplo, ¿cómo sustentamos la producción agrícola? Cuando para Chile es una actividad económica súper importante. Para esta región, la producción lechera es muy importante, y la producción lechera es una de las actividades económicas que más agua gasta. ¿Cómo nos resguardamos de la mayor frecuencia y magnitud de los incendios? ¿Han pensado alguna vez dónde se planta? Porque en realidad lo que se quema y lo peligroso, lo que hemos visto, son las plantaciones de eucaliptus y de pino. Son esas las que rodean a los pueblos y finalmente el fuego pasa por encima. ¿Creen ustedes que hay acaso en el territorio planificación territorial de dónde plantar y dónde no? No tengo nada en contra de los pinos y eucaliptos, ¿ya? No sacan una falsa idea. Simplemente estoy cuestionando, ¿ya? Simplemente estoy cuestionando. ¿Dónde plantamos? No tenemos planificación territorial. Hoy día esa decisión la toma el mercado, no la tomamos nosotros. El que tiene lucas, compra un terreno, puede ser al lado de mi casa y le puede poner todos los eucaliptos que quiera. Así de simple. Si eso se prende y se lleva a mi casa, bueno, el mercado dijo que se podía hacer. ¿Cómo aseguramos el abastecimiento de agua para las personas? Aquí cerca, en la costa valdiviana, hay problemas de abastecimiento todos los años. Aumenta la demanda porque llegan muchos turistas. ¿Hay turistas aquí? ¿Puedo hablar más de los turistas? No. Aumenta la demanda de agua en Curiñanco, en Niebla, en Corral. En Torobayo. Aumenta la demanda de agua. Y en el verano no llueve, o llueve muy poco, o cada vez menos. Por lo tanto, tenemos más demanda, pero menos disponibilidad de agua. ¿Cómo aseguramos el abastecimiento? ¿Ya? Entonces yo les quiero mostrar ahora un poco, más adelante, no al tiro, una idea de cómo podríamos incorporar planificación en el territorio para asegurar de alguna manera algo de abastecimiento. Después de hacerme estas preguntas, yo me agarraba la cabeza, igual que en el cuadro, decía, bueno, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué les puedo decir a los que vayan a ver la charla? No se me ocurre otra cosa, ¿ya? Pero bueno, insisto, no es por ser alarmista, pero básicamente la evidencia nos dice que hay que juntar agua, ¿ya? Porque cada vez va a haber menos agua, más demanda y menos agua disponible. Ahora, para enfrentar este problema hay dos formas, en términos muy generales, ¿ya? Y unas son acciones de mitigación y otras son acciones de adaptación. Seguramente las han escuchado ambas. Cuando hablamos de mitigación estamos hablando de acciones que buscan disminuir, retrasar o revertir el cambio climático. Como por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 para no intensificar el cambio climático. Eso es mitigación. Pero cuando hablamos de adaptación, estamos hablando de acciones que buscan hacer frente a los efectos del cambio climático. Como por ejemplo, juntar agua, ¿ya? Entonces hay que diferenciar mitigación de adaptación. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque nosotros tenemos un plan de acción nacional de cambio climático. Han aparecido planes sectoriales, hoy en día se está empezando a discutir una ley de cambio climático. Me gustaría pronto saber efectivamente hacia dónde va esa ley y cuál es el marco regulatorio que nos va a entregar. Pero en la práctica lo que tenemos es una idea general, ¿ya? Un plan de acción de cambio climático. Y ese plan de acción habla, por ejemplo, de la reforestación como principal acción de mitigación. ¿Se acuerdan de mitigación? Reducir las emisiones, ¿cierto? Para reducir el CO2. Perfecto. Pero yo echo un poco de menos las acciones de adaptación, ¿ya? No estoy diciendo que no hayan, pero creo que son muy puntuales, muy localizadas, ¿ya?
Creo que nos estamos quedando un poco atrás. Les quiero mostrar esta figura, una figura que viene ahora, para explicarles por qué la reforestación es tan importante para mitigar los efectos del cambio climático. Perdón, mitigar el cambio climático. Aquí viene. Para variar, la NASA nos entrega esta modelación bien interesante. Fíjense, por favor, en colores naranjos, anaranjados, representa niveles altos de CO2 en la atmósfera, azules, niveles bajos, la media, y cuando es transparente es el valor promedio de CO2 en la atmósfera. Estamos mirando el hemisferio norte. Durante el invierno en el hemisferio norte hay mucho CO2 en la atmósfera, por sobre la media. Sigue avanzando el año, seguimos con alto CO2 en el hemisferio norte, en el hemisferio sur poco, muy poco, bajo la media, y empieza a llegar la primavera del hemisferio norte. Y ahora se empieza a hacer entonces más transparente. Ya no hay tanto CO2 en la atmósfera en la primavera. Y en el verano, menos. Incluso hay unos tonos azules por ahí, por debajo de la media. ¿Por qué creen ustedes que entre una estación y otra cambian tanto los niveles de CO2 en el hemisferio norte? Combustión, fotosíntesis, dos palabras clave. Ya. Dos palabras clave. Efectivamente, hay muchas emisiones de CO2 en invierno, pero lo interesante de esto es que en verano, en primavera, los árboles se activan. En el hemisferio norte hay muchos árboles caducifolios, o sea, tienen hojas, pero viene la primavera, producen hojas y capturan el CO2 de la atmósfera. Capturan tanto CO2 de la atmósfera que son capaces de modificar los niveles de CO2 a nivel del planeta completo. Por eso es importante la reforestación. ¿Ya? Los árboles efectivamente tienen un impacto tremendo. ¿Cómo estoy de tiempo? Ya estoy pasando ya. Ok. Pero ojo, que la reforestación, si bien baja los niveles de CO2 de la atmósfera, tiene un problema. Puede tener un impacto muy positivo o muy negativo sobre la producción de agua. Y ya dijimos que probablemente uno de los principales problemas en Chile iba a ser el déficit hídrico. Un mono que me gusta mucho, en el eje X abajo tenemos los niveles de bosque nativo en una cuenca, y en el eje Y la escorrentía o la cantidad de agua que sale por los esteros de esa cuenca. Y mientras más bosque nativo, más agua tienen los esteros. Y viceversa. Mientras menos bosque nativo o mientras más plantación, menos agua tienen los esteros. Esa ecuación nos dice que aproximadamente por cada 10% de bosque nativo que yo pongo en una cuenca, aumenta un 14% la producción de agua en mi cuenca. ¿Les suena lógico ahora? Reforestar para disminuir los niveles de CO2 de la atmósfera, pero si lo hacemos bien, además podemos regular el ciclo hídrico y asegurar un poquito más de abastecimiento, o al menos reducir los efectos de la sequía. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora como país? Este artículo es del año 2015, región de la Araucanía, básicamente lo contrario. Hemos reemplazado el bosque nativo por plantaciones exóticas y por praderas para la agricultura. No tenemos planificación territorial. Necesitamos planificación territorial para asegurar abastecimiento frente a escenarios de cambio climático. Hoy, como les decía, controla básicamente el mercado. Voy a saltar esa. Ojo, como decía Salomón, ojo que con las especies que usamos para reforestar, porque como decíamos deben ayudar a conservar el agua, nativos versus exóticas, pero también tienen que soportar el clima futuro. Ya vimos delante que hay especies que frente a eventos extremos simplemente se mueren. ¿Ya? Por lo tanto, hoy en día, si yo reforesto y se está haciendo mucho con coihue, tengo altas probabilidades que esos coihues se me mueran frente a un evento climático futuro, que es lo que ya hemos estado viendo en la cuenca Panguipulli.
Nosotros hemos medido en tiempo real los niveles de consumo de agua de las especies. Dentro del bosque nativo, además, hay plantas que toman más agua y plantas que toman menos agua. Les ponemos esos sensores y básicamente este es el dato. Coihue es una de las especies que más agua consume respecto a las otras nativas, y por ejemplo libillo, una de las que menos consume. Entonces sería muy interesante, ahora que vamos a empezar a reforestar para disminuir las emisiones de CO2, hacerlo con especies que consumen poca agua. Porque eso nos asegura, de alguna manera, agua en nuestras cuencas, ¿cierto? ¿Por qué les digo esto? Porque la cobertura vegetal en la cuenca es muy importante para regular el ciclo hídrico. En la flecha azul muestra la lluvia, ¿cierto? Lo que entra. Evaporación, el agua que se va por la temperatura, por el sol. Transpiración se refiere al agua que las plantas consumen, que toman del suelo y la llevan a la atmósfera a través de las hojas. Lo que queda de ese balance es lo que infiltra el suelo, se almacena, abastece los acuíferos y llega hacia los esteros. Por lo tanto, el balance entre lo que entra y lo que sale, mediado por las plantas, determina cuánta agua sale por los acuíferos, sale por los esteros, perdón. Rápido antes que me rete la cámara. Ya. Les quiero mostrar aquí esa línea negra del centro representa la lluvia. 1500 milímetros, el último valor de la derecha, representa más o menos lo que llovía en Concepción hace unos años. De lo que llovía en Concepción hace unos años, un mínimo porcentaje se evapora. Cerca de un tercio o más lo consumen o lo modelan las plantas. Y lo que queda es lo que llega a los esteros. ¿Sí? Una parte se evapora, esto es lo que manejan las plantas, consumen las plantas, y el resto se descarga a los esteros. Pero hoy día lo que tenemos es que el cambio de uso de suelo, las plantaciones y las praderas, modifica esa línea azul que representa la evapotranspiración, la suma entre transpiración y evaporación. Y por lo tanto el delta, el delta, lo que me sobra para llegar al río es menos que antes, simplemente por cambiar la cobertura vegetal. Cambio de uso de suelo entonces, pino eucaliptus, pradera, reduce el agua en los esteros. Ahora sumémosle al cambio de uso de suelo el cambio climático. Transpiran más las plantas, porque son otras plantas que consumen agua, pero además llueve menos por el cambio climático. ¿Cuánto mide delta? Cada vez más pequeño. Y por lo tanto cada vez menos agua la que llega a los esteros. ¿Podríamos revertirlo? O por lo menos modularlo. Podríamos, ¿cierto? Podríamos, por ejemplo, va a llover menos sí o sí porque el cambio climático viene aún más intenso. Pero lo que podemos hacer es bajar la línea azul, modificando la cobertura vegetal de las cuencas. Bajamos esta línea azul, menos consumo de agua por las plantas, que es importante tener las plantas, no quiere decir que no hayan plantas en la cuenca, las plantas son las que generan físicamente las condiciones para retener agua. Pero ponemos plantas que consuman menos agua y por lo tanto tengo un delta un poco mayor. Y podría entonces, con esta acción, reducir un poco los efectos de la sequía. Hoy día tenemos paisajes fragmentados sin planificación de uso. Hay que empezar a pensar bajo escenarios de clima cambiante. Tenemos que planificar cómo usamos el territorio. Algunas filosofadas en el fondo. Hoy estamos generando importantes acciones de mitigación, pero tenemos poca capacidad aún de adaptación. El abastecimiento de agua para las ciudades depende de lo que pasa en los ecosistemas naturales. Nosotros no nos involucramos como citadinos con lo que pasa en nuestro entorno y deberíamos decidir lo que pasa en nuestro entorno porque nos afecta directamente, sobre todo bajo clima cambiante. Perdón. Y el mensaje final es que en realidad, cuando uno habla de planificación en el uso del territorio, esto nos llama a cooperar entre nosotros, no a competir. Esto no puede ser mediado por el mercado. Tiene que ser mediado por el criterio común. ¿Qué es más importante?
¿Asegurar abastecimiento de agua para las personas? No lo sé. ¿Es más importante asegurar una determinada actividad económica? Seguramente sí, si tenemos que vivir, tenemos que producir. Pero ¿cómo logramos el equilibrio? ¿Cómo conversamos entre los actores? No puede quedar todo mediado por el mercado. Eso, muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Les voy a pedir, por favor, si podemos usar el micrófono para las preguntas, para que puedan escuchar de los dos lados y podamos, además, registrarlo en la grabación. ¿Sí? Acá hay preguntas. Vamos a ir turnándonos por lados, ¿ya? Vamos levantando la mano, Felipe. Aquí está con el micrófono. A ver, ¿se escucha bien? Sí. Señor profesor. ¿Dónde? No lo veo. Aquí no se preocupe. Escuche para acá nomás. Allá, listo. Mira, he leído bastante todo este tema y creo que es un resumen que todos los seres humanos de esta sociedad del siglo XXI vemos que la mayoría de las cosas en esta tierra se dirimen todo por la parte económica. Vemos que los grandes grupos económicos, por más que hablan, no están haciendo los cambios necesarios, no los quieren hacer. Ahora, yo me pregunto un poco más la tendencia de saber, así como el hombre en su desarrollo universal ha tenido siempre que terminar peleando guerras, para poder lograr un propósito que normalmente es el común o el que tiene mayor fuerza, y justamente la gente que somos nosotros los que estamos abajo, respecto a la élite económicas, políticas. ¿Es posible que todo esto termine, como todas las cosas en la Tierra, en una guerra, no sé de qué tipo, pero porque el cambio no lo veo en la gente, en los grandes líderes, no veo ningún cambio, todo esto que es algo tan real, lo estamos viendo, no necesitamos ni siquiera estadística a lo mejor, porque está todo viéndose de forma diaria totalmente. La pregunta mía un poquito a preguntar un poco el análisis que hagamos de esto, a que terminaremos peleándonos como ser humano, una civilización contra otra para poder ganarnos el agua, o no sé, la comida, porque no sé, en mi visión, o es posible que hayan, no sé, científicos que creen no sé qué cosa y produzcan un milagro en esta tierra para que se pueda controlar el cambio climático. Ese es más o menos como pregunta análisis. Bueno, yo creo que no, Yo creo que no. Así rápidamente, porque en realidad podríamos filosofar una semana sobre el tema. Pero hoy en día, por ejemplo, ya tenemos tecnologías para desalinizar el agua de manera mucho más barata, para consumo, por ejemplo. Sin embargo, hay lugares en el mundo en que definitivamente son territorios muy grandes que podrían quedarse con muy poca agua. Y eso va a generar migraciones y probablemente va a generar refugiados y eso va a generar conflictos. Yo no sé si efectivamente va a haber una guerra o no, pero lo que sí creo es que bajo los paradigmas económicos de hoy, es muy probable que tengamos conflictos importantes. Cuando yo el otro día escuchaba en la radio, en el auto, hablaban justamente sobre el tema del agua, y uno de los periodistas decía, oye, pero es que si yo dejo la llave abierta porque yo pago el agua. Básicamente, y tiene razón desde un contexto capitalista en el fondo, ¿cierto? Si tengo lucas, yo pago por mi agua. Pero es súper egoísta porque finalmente no está mirando lo que yo les decía hace un rato, la ruralidad, por ejemplo. ¿De dónde viene esa agua? Alguien se está quedando sin agua en un momento en que la demanda, o en el momento que la demanda exceda el agua disponible. Entonces, tiene que haber un poco, creo yo, de sentido común, de cooperación, de volverse un poco más humanistas y no tan capitalistas en el uso de los recursos. O sea, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es que nosotros tenemos poder a través del voto, ¿cierto? Que hoy en día suena un poco hasta utópico y a algunos les podría dar hasta risa. Pero básicamente para los próximos años no es sostenible la idea de que el agua siga bajo un régimen privado en Chile, por ejemplo, cuando cada vez está siendo más escasa. Entonces, bueno, ahí hay cosas que nosotros podemos hacer, nuestros representantes tienen que hacer. Sí.
Hola. Hola Milton, un gusto, profesor. La pregunta yo creo que ya en parte la contestaste, pero quiero insistir respecto a lo que tú decías de la desplanificación que existe en Chile respecto a este tema. Que las normativas que tenemos, las normativas duras que tenemos normalmente son bastante mercantilistas y como tú dices, que tiene más lo puede comprar y el otro queda mirando, sobre todo con los temas del agua, es un tema que lo estamos viendo. Entonces, la pregunta es, desde tu punto de vista más lógico, humanista y ecológico, ¿cuál crees tú que debería ocurrir en nuestra sociedad para que se llegaran a hacer modificaciones importantes a las leyes que realmente tienen peso en Chile? Ergo, la ley de vivienda, ergo, la ley sanitaria, la ley minera, leyes de agricultura, todas leyes que por lo demás están sobre el territorio y que si no se modifican, simplemente estamos hablando de música nomás. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? O sea, una comisión de hombres buenos, sentarse a la mesa, como dice que vaya a ocurrir una guerra interna. O sea, ¿dónde va a estar el punto de clic para que digamos, sabes que ya basta? Basta, yo particularmente trabajo en agricultura. En agricultura hubo como un basta con el tema del agua y se empezaron a crear comisiones del agua, secretaría ejecutiva y hartas cosas con el agua. El tema del suelo particularmente todavía como que no ha reventado porque parece que la planificación no existente hoy o la no planificación como que conviene. Pero va a tener que reventar en algún momento porque esto ya está ya sobre nosotros. Entonces, la pregunta es eso, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que debería ocurrir según tú lo más lógico y científico para que esto diga, sí, hagamos algo al respecto? El empoderamiento de la ciudadanía. O sea, hoy en día lamentablemente el conocimiento respecto al cambio climático está quedando en un grupo muy acotado. Todos escuchamos hablar del cambio climático, pero el cambio climático se ve o se estudia en el currículum escolar recién en la enseñanza media. ¿Te fijas? Entonces yo le hablo a un chico de cuarto medio, de tercero medio del cambio climático y recién ha tenido un par de horas en el colegio respecto a ese tema. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el ciudadano común y corriente esté empoderado, exija sus derechos, se movilice, haga acciones en su casa, cambie su actitud, innove, si básicamente no sabe lo que está pasando? Entonces a mí me parece que tiene que haber un empoderamiento que nace desde la educación. Por eso este tipo de actividades es súper importante. Es súper importante el trabajo que hace Explora, por ejemplo, con los niños en los colegios. Y desde ahí, desde el empoderamiento, finalmente generar acciones. Y que tienen que ver desde acciones políticas, cuáles son nuestros gobernantes, quiénes vamos a poner a la cabeza de esto para que nos asegure un futuro medianamente decente. A lo mejor no nosotros, pero sí a nuestros hijos, que mi hijo tiene 10 años. Él va a llegar probablemente al 2100 sin ningún problema. Y él va a ver esos escenarios climáticos catastróficos que hoy día se proyectan, él los va a vivir. ¿Okay? Entonces, yo creo que tiene que generarse un empoderamiento ciudadano basado en educación. Y desde ahí entonces movilizar desde la política hasta las acciones cotidianas de la casa. ¿Sí? Creo que no hay otra forma. Digamos, como les decía, si no hay una convergencia del ciudadano sobre esta problemática, difícilmente vamos a poder avanzar. No se lo podemos dejar a un grupo particular. Tenemos que ser todos quienes nos subimos al mismo barco. Acá. Gracias, profesor, por esta interesante charla. Un comentario y una pregunta. El comentario es con respecto a también conocer que más o menos la mitad de este CO2 también está siendo reciclado en el océano. O sea, la planta, los árboles hacen una mitad y la otra mitad, o sea, solo para que todos los invitados acá lo consideren. Y la pregunta es con respecto al... Te hablo de estas plantaciones, plantas exóticas, estos bosques, las forestales, cuánto que el efecto del eucalipto, o sea, en el caso del eucalipto, consumen la mayor cantidad de agua. ¿Hay algún estudio acá en Chile que diga cuál es el real efecto de las plantaciones forestales sobre la sequía? Sí, de hecho me salté esa diapo, te la muestro. Me salté esa diapo. Bueno, una era la que yo mencionaba, que 10% más de bosque nativo significa un 14% más de agua. En el fondo hay un efecto directo de la cobertura. Pero este estudio de Christian Little del año 2009, Christian está trabajando ahora en el INFOR, él hizo esto, si mal no recuerdo, en el contexto de su doctorado. Él elimina, para que me vean los de acá también, en ese gráfico
él saca el efecto del cambio climático sobre la producción de agua en las cuencas. Por lo tanto, lo que aquí vemos es solamente el efecto de las plantaciones. Y esta cuenca, hay una zona más gris, ¿ya? Esa zona representa el momento en que se reemplazó bosque nativo por plantaciones. Y descontando el efecto del cambio climático, básicamente estamos hablando de un efecto drástico, ¿cierto?, sobre la producción de agua de esa cuenca. Ese es solamente el efecto de la plantación y no del cambio climático, aislado. Y si quieren ver números, no lo dije, no iba rápido, pero aquí está el dato. Nosotros lo calculamos. 1 hectárea de bosque nativo, esto está calculado aquí en Valdivia, en la reserva costera valdiviana, ¿ya?, en esa zona. 1 hectárea de bosque nativo consume 1.656 litros de agua al día. Y al frente, en el mismo cerro, 1 hectárea de Eucalyptus globulus consume 6.750 litros al día. Eso medido con instrumentos, como yo les mostraba. Entonces estamos hablando de 4 veces más consumo de agua. Entonces, ahí viene de nuevo esto de planificar dónde ponemos una cosa y dónde ponemos otra. Antes que nada, agradecer tu visión y también tu responsabilidad por tu oficio que tienes tú de dar a entender a la ciudadanía lo que está sucediendo. Porque hoy día este es un fenómeno que está pasando por nuestra propia indiferencia. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos indiferentes con el árbol, con el agua, con el pájaro. Esa es otra vida. No tiene ninguna conexión con los otros. Nosotros vivimos en una burbuja. Y no relacionamos el agua, no relacionamos el viento, no relacionamos nada con los otros. Hasta que la naturaleza está protegiéndose con lo que todas las diapositivas que nos mostraste y todos los números que estás señalizando. Es una consecuencia, la Tierra está reaccionando por su propia manera, por su propia composición del daño que le estamos haciendo nosotros como sociedad. Aquí los valdivianos tenemos un laboratorio, yo creo que tú lo conoces, el Bosque Yancahue. Es un laboratorio cómo actúa la naturaleza. Ahí tú puedes ver todo lo que tú planteaste y al lado a 200 metros tú ves todo lo que la plantación de pino y de eucalipto, lo que está sucediendo. Es el mejor laboratorio que los obligados pueden entender la exposición que tú estás diciendo. Entonces uno se pregunta, todos tenemos hoy día Google en nuestras manos. Vean Google toda la plantación de pino que hay desde Chiloé hasta Concepción. Y ahí se van a dar cuenta el fenómeno que está pasando. Si esta cosa no es al azar. Estas son cosas que nosotros estamos ocasionando, pero somos inconscientes de lo que estamos haciendo. Aquí tú recién hablaste, y me parece correctísimo la opinión que tú estás diciendo de que la ciudadanía es la que tiene que tomar carta en este asunto. No van a ser los grupos económicos, ni van a ser los de la tribuna del lado de allá y la tribuna del lado de acá, porque también juegan en el mismo equipo. Aquí nosotros los valdivianos, en la ciudadanía, fuimos región, la ciudadanía se puso. Fuimos la ciudadanía que colocamos con los cisnes. Y va a ser la ciudadanía que va a tener que tomar asunto en este asunto, porque esto ya vemos de que la autoridad está completamente desorientada, está completamente corrupta. Esa es la palabra fuerte, es dura, pero es la realidad. Y eso nos deja ver. Y la sociedad está con una venda en los ojos, no quiere oír y no quiere escuchar y no quiere ver. Bueno, perdón, gracias por el comentario. Como tú bien dices, la acción ciudadana es muy importante, desde lo que hacemos en el colegio con nuestros hijos hasta lo que hace una junta de vecinos, por ejemplo, cuando construye una plaza o se encarga de mantener una plaza.
Entonces, la arborización, por ejemplo, urbana es muy importante en lugares donde las temperaturas son muy altas. Puede bajar 2 o 3 grados la temperatura, no sé, de 36 a 33 a 32 grados por el solo hecho de tener una calle con una arborización adecuada. Entonces, pero no sé si nosotros vamos a llegar a esos niveles de temperatura extrema, pero efectivamente uno puede planificar la mitigación de esos efectos de eventos climáticos extremos plantando árboles. ¿Fija? Y eso lo podemos hacer en la casa, lo podemos hacer en la plaza, lo podemos hacer con nuestra junta de vecinos, lo podemos hacer en el patio del colegio de los chicos. Entonces hay pequeñas acciones que van sumando, pero tiene que nacer del empoderamiento ciudadano. Hola, acá a tu izquierda. Hola, yo quiero hacerte una consulta que tiene que ver, bueno, en realidad son dos. Una como una escala macro, yo trabajo en el área de planificación y me gustaría que nos pudieras comentar cuáles pueden ser algunos aspectos o condicionantes del cambio climático que se pudieran incorporar en la planificación territorial hoy día, entendiendo cuáles son, digamos, sus áreas y sus facultades que están ya declaradas en la norma, como decía un poco Héctor, y que en realidad a veces suelen ser un poquito una camisa de fuerza, ¿cierto?, para querer hacer algunas cosas que hoy día no podemos materializar. Y la segunda pregunta tiene que ver con aspectos más operativos y cotidianos, porque cuando hablamos de este tema hay como dos escalas. Una es la escala, ¿cierto?, cuando vemos el planeta, digamos, y vemos nuestro contexto como en el universo, y otra es en la escala cotidiana, el diario vivir, en el fondo las acciones como diarias que nosotros pudiéramos hacer como para aportar en la mitigación y en la adaptación a este tema. Yo creo que en ese sentido también hacer un pequeño comentario respecto a lo vulnerable que es nuestro país, debido a lo diverso que es en los aspectos climáticos, geomorfológicos, culturales. Entonces, cómo nosotros pudiéramos tomar acciones cotidianas, como por ejemplo algo tan simple como lo que tú comentas de plantar árboles, y cómo también desde la mirada global, desde la planificación territorial, pudiéramos tomar algunos elementos o variables que pudiéramos incorporar. Gracias. Desde la perspectiva territorial, se me ocurre así rápidamente, mientras tú hablabas, yo sé que, por ejemplo, las regiones tienen un plan de ordenamiento territorial regional, ¿ya? Pero entiendo que tampoco tiene mucha fuerza finalmente sobre lo que efectivamente se ejecuta. Pero yo pensaría, por ejemplo, en identificar las cuencas de las cuales nos abastecemos y proteger esas áreas. O sea, con lo controversial que podría ser pedirle a alguien que no necesariamente use su parcela, su campo, con actividades productivas, por ejemplo, que involucran deforestación. Con lo controversial que puede ser eso, deberíamos, como ciudadanos, como país, como comunidad, llegar a ese tipo de acuerdos en que se protejan estas cuencas que nos abastecen. Probablemente el mecanismo es que detrás hay alguna subvención, que efectivamente si el propietario tiene alguna pérdida económica por no usar ese terreno, ¿cierto? Hay una compensación detrás, por supuesto, no se puede dejar en el aire. En varios países del mundo funciona así el sistema, para mantener los servicios ecosistémicos. Por lo tanto, las cabeceras de cuenca, las cuencas, respetar, por ejemplo, los bordes de los ríos, y evitar la intervención de los bordes de los ríos. Otra acción territorial podría ser, en términos de actividad económica. Yo veía el año pasado un dato de la Subsecretaría de Turismo que decía que el turismo en Chile genera más empleo directo que la minería. Probablemente los niveles de ingreso económicos no son los mismos los de la minería, y a lo mejor el turismo no aporta al PIB como la minería. Pero te aseguro que los emprendimientos turísticos locales a lo largo del territorio permitirían, por ejemplo, conservar los recursos naturales, porque en eso se sustenta hoy en día el turismo en Chile. De hecho, Chile fue elegido como por segundo año consecutivo, uno de los el principal destino a nivel mundial para el turismo de naturaleza, turismo de aventura. Entonces tenemos ahí un potencial que nos permitiría, por ejemplo, hacer una especie de conversión en nuestra actividad económica.
Entonces, hay distintos niveles de acción. Y en lo cotidiano, mi mujer se va a reír de mí porque yo hago pocas de estas cosas. Ella es la que recicla en la casa, qué sé yo, y tiene la compostera y todo, pero efectivamente funciona, ¿ya? Separar los residuos orgánicos, hacer el compostaje, esa tierra se utiliza, se mejora el suelo y generamos menos basura. El no consumir, por ejemplo, cosas de manera innecesaria. Nosotros somos el país que más desechos tecnológicos produce en Latinoamérica. Entonces, a lo mejor, si yo no cambio mi teléfono cada 6 meses, estoy reduciendo en un 10% mi huella de carbono. Porque ese teléfono trae una batería, trae una pantalla, alguien lo transportó. Todo lo que nosotros consumimos tiene una huella de carbono detrás. Si veía el otro día que en el Jumbo vendían sandía envasada, en vaso. Absurdo, si la sandía tiene su propio envase, ¿por qué voy a pagar yo por un vaso de plástico para comerme un pedazo de sandía? Es absurdo. Entonces, no utilizar, por ejemplo, ese tipo de productos que producen desechos, porque ese plástico tiene una huella de carbono, yo voy a generar impacto con... ¿Me fijas? Entonces hay pequeños detalles. Es como darle una segunda mirada a lo que hacemos en el día a día. ¿Me fijas? Si efectivamente podemos tomar decisiones muy pequeñitas, pero que tienen la suma de esos impactos puede ser importante. Aquí me voy a salir un poco de contexto, pero cuando todo el mundo, todas las ciudades que planifican cómo se construyen las ciudades están trabajando para expandir las ciudades y generar microcentros urbanos, ¿cierto? Que descongestionan, que hacen que los tiempos de movimiento de los autos sean cada vez más rápidos, por lo tanto el auto menos tiempo encendido, gasta menos combustible. Todas las ciudades del planeta hacen eso, están tratando de hacer eso, y nosotros ponemos los estacionamientos debajo de la plaza. Y traemos a todos los autos de la ciudad, los concentramos en la plaza. Y vamos a tener 2 o 3 moles en 4 manzanas redondas. Y vamos a meter 3.000 autos más al centro de la ciudad. Y vamos a aumentar los tiempos de traslado, y vamos a aumentar los tiempos de auto encendido. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que, por ejemplo, es una mala decisión. Sin duda, en términos de huella de carbono. Y podemos tomar nosotros decisiones parecidas en nuestra propia casa. Leía el diario hoy día sobre algo que en la charla de un científico en el Congreso del Futuro de Santiago, y él le daba mucha importancia a la alimentación que tenemos actualmente, que es en base a proteína animal. Dice que se deforesta mucho para darle territorio a donde estén los animales, especialmente vacunos, y también plantar, en vez de sembrar para nosotros, se siembra para los animales, para que ellos se alimenten, y se ha deforestado demasiado por los animales. En cambio, dice que nosotros podríamos perfectamente alimentarnos de proteína vegetal, que es mucho más, que más proteína que la proteína animal. Y entonces tendría que venir un cambio cultural de ser vegetarianos, no por la onda amorosa, ¿por qué no también por eso? Pero para que se deje de deforestar. Y también, por otro lado, leía en otro lugar que los animales producen gases que producen mucho gas, CO2. Entonces, si nosotros cambiamos nuestra cultura, nuestros hábitos de alimentación, vendría una gran ayuda contra el recalentamiento global. Además dice que se pierde mucha alimentación, se consume muy poco y se bota mucha comida, que también trae CO2. Eso es lo que quería decir. Sí, bueno, estoy de acuerdo con eso. De hecho, la ganadería produce mucho metano, que es un gas de invernadero. Y también hay, dependiendo de los lugares del mundo, por ejemplo, en Amazonas, se deforesta mucho, como usted dice, para la ganadería. Pero ojo, que hoy en día
la soya ha subido tanto de precio que estamos deforestando para plantar soya. Entonces yo no sé, habría que hacer la medición de cuál es la huella de carbono de la vaca, probablemente es más, 1 kilo de carne que 1 kilo de soya. Pero no es tan disparejo, digamos. Ahora, yendo a un análisis más bien biológico, nosotros somos omnívoros. Sí o sí. Evolucionamos como animales omnívoros y necesitamos proteína animal. Es una discusión así enorme, podemos estar un año discutiendo ese tema. Y no voy a vender mi parrilla. No. pero efectivamente necesitamos proteína animal y yo creo que modificando, por ejemplo, las técnicas de crianza de animal, uno puede reducir mucho las emisiones de CO2 por la producción animal. Eso sin duda. Solo un comentario ahí, o sea, la soya que se produce es para alimentar vacas. Oye, porque la soya que se produce es para alimentar vacas, no para alimentar lo que es legal. Ya, gracias. Y lo otro es que no se van a dejar de comer carne, como usted lo dice, son omnívoros, pero comer carne una vez a la semana le daría tremenda diferencia. O lo cambiamos por pescado, por ejemplo. Sí, claro, pero comer una vez a la semana carne es tan diferencia como ser vegano, es comer carne una vez a la semana. Es suficiente, porque no es la pena. Ya, perfecto, gracias. Milton acá. Muchas gracias por la charla. Estuviste hablando harto de los impactos, así lo entendí yo, más como sociales hacia nosotros mismos como especie. Pero ¿qué pasa con el resto de la biodiversidad? ¿Cuáles, en tu opinión, son los mecanismos que tendrían la flora y la fauna para adaptarse también al cambio climático? Bueno, profesor Bacigalupi, difícilmente yo lo voy a poder enseñar, dado que usted hace poco publicó un paper sobre el valor de la plasticidad fenotípica en anfibios para resistir el cambio climático. Pero me voy a agarrar de ese mismo paper, para en el fondo plantearles que sí, las respuestas son múltiples, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las plantas se habla que una de las formas de enfrentar el cambio climático tiene que ver con su capacidad de dispersión. Aquellas plantas que, por ejemplo, son las semillas transportadas por el viento, pueden alcanzar muchos kilómetros de distancia lugares que son más adecuados para crecer. Por lo tanto, la especie, en el fondo, se va, por decirlo de una manera simple, se va a trasladar porque va a encontrar los ambientes adecuados. Pero aquellas plantas que no tienen esa capacidad y, por ejemplo, que dependen de la dispersión por animales o que tienen frutos pesados que caen en el mismo lugar, como podría ser, por ejemplo, el caso de la Araucaria, que además tiene una distribución restringida, tendrían mucho más riesgo de extinción. Además, hay otro tipo de efectos pensando en temas de biodiversidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un experimento de simulación de cambio climático donde tenemos techos adentro del bosque y sacamos el agua. Ya llevan 5 años. Uno de los efectos es, por ejemplo, que el ulmo produce menos flores y de menor calidad. Entonces eso genera efectos en cadena, porque si yo tengo árboles que tienen menos flores, tengo menos polinizadores. Y si tengo menos polinizadores, tengo menos depredadores de esos polinizadores. Y por lo tanto, voy debilitando o adelgazando mis cadenas tróficas hacia arriba. ¿Ya? Y podría tener efectivamente efectos en la diversidad. Para Chile, aparte de su paper, profesor, son pocos los trabajos que yo conozco sobre temas de biodiversidad en términos del efecto directo del cambio climático. Seguramente hay, pero en general, si mal no recuerdo, es un roedor que fue declarado el primer mamífero, extinto producto del cambio climático, que ese artículo salió en 2017, que era endémico de una pequeña isla, ¿ya? Y esa isla se ha reducido cerca de un 60% de la superficie, producto del efecto de las marejadas, y por tanto se redujo tanto el hábitat de ese roedor que se extinguió, ¿ya? Entonces efectivamente podemos empezar a ver desde ese tipo de efecto dramático hasta otros no tanto. Pero en general las especies deberíamos esperar que sean plásticas y que la evolución les ayude a avanzar. Ahora, ojo que los tiempos de la evolución son súper largos. Estamos hablando de miles de años.
Y el cambio climático es básicamente un machetazo a la evolución. Capaz que muchas especies no tengan tiempo de adecuarse a los nuevos escenarios y por lo tanto podrían estar destinadas a la extinción también. Buenas tardes, gracias por acercar la ciencia a nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, que nos mantenemos interesados, pero no estamos cotidianamente en contacto con todos estos cambios tan importantes para nosotros. Mi consulta es, ¿qué instancias se pueden hacer para acercar a aquellos que no tienen interés, más que nada por desconocimiento? Porque lamentablemente hay mucho desconocimiento y siempre estamos como las mismas personas tratando de nutrirnos con esta información, pero cómo llegamos a la población, a los colegios, por ejemplo, en donde ni siquiera están las mallas curriculares el tema del cambio climático, en donde las personas que tienen grandes terrenos, campesinos, mapuches, que no saben bien cómo o no están cercanos a este conocimiento, entonces para ellos es mucho más fácil arrendar a una transnacional para que planten justamente los pinos y eucaliptos, y eso lo veo muy cotidianamente. A mí me encanta la naturaleza y estoy siempre saliendo a terreno, hablando con gente desconocida, gente que tiene muchas tierras, y para ellos es muy fácil. Ellos generalmente hacen dinero limpiando, ellos llaman limpiar, a talar toda la naturaleza, el bosque nativo, y ven, obviamente, por desconocimiento, venden por loteos o para camping o para las plantaciones, pero cómo llegamos a ellos, cómo educarlos. Faltan instancias, creo yo, para poder generar que haya más interés de la ciudadanía, porque somos muy poquitos los que estamos interesados en esto y no podemos hacer fuerza. Por ejemplo, ahora hay una protesta de muy pocas personas en Curiñanco, Camino a Curiñanco, por un tema bien importante que es la pesca de arrastre, de la jibia. Y son tan poquitos los que están ahí luchando, recibiendo balines de goma todos estos días. Es muy triste saber que tienen muy poco apoyo y la gente incluso reclama porque les cuartan el camino. Pero nadie sabe o muy pocos saben por qué ellos están ahí. Entonces, esa es mi consulta, cómo generar, tal vez postular proyectos, de llegar a con la divulgación no solamente a quienes tenemos interés, sino a quienes no tienen interés, despertarles ese interés. Bueno, es bien compleja tu pregunta, porque realmente el que no quiere comer sopaipilla no va a comer sopaipilla, ¿te fijas? Ahora, si yo le pongo un poquito de pebre y a lo mejor lo engatuso y prueba la sopaipilla, ¿cierto? Entonces, esas instancias, como esta, como les decía hace un rato lo que hace Explora, con los niños son súper importantes para empezar a involucrar a la gente que no se ha puesto al tanto con estos temas. Pero nosotros también podemos hacer. Yo tengo un amigo, el Paco, que no vino el Paco hoy día, pero que él siempre se anda cuestionando cómo, eso va a sonar feo, cómo picarle la guía a la gente con sus ideas. ¿Ya? Entonces de repente está en un asado y se pone a conversar con alguien y temas de política en general, pero en este caso uno podría perfectamente, oye, ¿qué has pensado del agua? Y empezar a uno, en la conversación diaria, a colocar los temas, a hacer que la gente se cuestione. Y eso puede, por ejemplo, de una manera muy simple, empezar a generar interés. Insisto en el empoderamiento ciudadano, no hay otra opción, y hay que empezar a mirarnos más como comunidad, más que de una manera individual. Lo que tú planteabas delante, en el fondo, uno no sabe mucho lo que le pasa al otro, o no sale a marchar, o no alega hasta que le toca a uno, ¿cierto? Nadie va a alegar hasta que no le corten el agua, ¿cierto? Cuando llegue a mi casa y abro la llave, no sale agua, ahí recién yo voy a alegar, ¿ya? Pero esa es una visión súper individualista. Si estamos también preocupados del otro, del que está cerca, de lo que les decía hace un rato, la ruralidad, podríamos alegar con tiempo por el vecino, por el de más allá, por el de más acá, y podríamos entonces empezar a levantar estos temas que son relevantes.
Hola. Hola. Primero agradecer. Mi cuestionamiento va como en el tema de las plantaciones, como dentro de un ideal, si se elimina el tema de la plantación del monocultivo, ¿qué pasa con el suelo? Porque al final y al cabo, si tenemos plantaciones que llevan más de 40 años, afecta al suelo. Entonces, si reemplazamos por nativos o por plantas que nutran el suelo, igual va a haber un daño hacia esas plantas porque carecen de nutrientes suficientes, porque todas las plantaciones han... Tú dices al sacar la plantación y poner nativo. Sí. Es que es difícil, ya, te entiendo. Sí. No necesariamente, porque nosotros en ecología le llamamos dinámica de comunidades. En la naturaleza, cuando hay un suelo que está erosionado y debilitado y falta un nutriente, hay un grupo de especies que son capaces de soportar esas condiciones y son las que llegan primero, en lo que llamamos sucesión ecológica. Esas especies llegan primero, modifican las condiciones del suelo y recién ahí pueden llegar especies más tardías y luego otras y otras y se van sucediendo en el tiempo hasta lograr un bosque como lo que conocemos hoy en día. Y por ejemplo en Chile, los notofagus, que son el roble, el raulí, la lenga, el ñirre, el coihue, son especies pioneras, que llamamos pioneras, y que toleran estas condiciones de suelo degradado. Entonces, por eso habitualmente, cuando se restaura con bosque nativo, se usa mucho el coihue, porque aguanta estas condiciones, dependiendo de la zona, qué sé yo. Pues también puedes partir con maqui, notro. El notro es una especie pionera de rápido crecimiento que además tiene unas raíces bien especiales que se llaman raíces proteoideas. Hay una colega que las estudia, yo no las estudio, pero siempre la escucho a ella. Y estas raíces lo que hacen es que solubilizan los nutrientes que están atrapados en los minerales y la planta los puede tomar. ¿Te fijas? Entonces la planta se instala ahí. Después que crece, esa planta bota hojas y esa hoja viene con nutrientes, materia orgánica, el suelo cambia, mejora y entonces puede venir una segunda especie. Entonces los procesos de restauración se hacen habitualmente simulando lo que ocurre en la naturaleza por etapas. Entonces se puede hacer. Hola, primero quiero agradecerte porque me voy sabiendo cosas que no sabía antes, hasta antes de esta charla. Pero mi duda o la consulta es, claramente uno de los temas importantes, la conciencia de los seres humanos respecto a lo que nos está pasando y a ser solidario con el prójimo. Pero con el nivel de conocimiento que ha alcanzado la humanidad hoy en día, o el conocimiento, me surge la duda, ¿no es factible, por ejemplo, alterar genéticamente árboles o plantas, cosa que éstas consuman más CO2 y además consuman menos agua? ¿Eso no es posible? Sí, hay gente que está trabajando en eso, pero más que alterar genéticamente, así como hay variabilidad climática, en las poblaciones de las distintas especies también hay variabilidad. Yo optaría más por identificar aquellas especies o individuos dentro de una especie que tengan estas características, como lo hacían los antiguos, digamos. Yo agarro la papa más grande y las voy separando y planto papa más grande y así al tiempo tengo el medio papón, ¿cierto? Pero así lo hacían los antiguos. También se puede hacer, ¿cierto?, con aquellas plantas que consumen menos agua, fijan más CO2. Entiendo que sí, con modificación genética se puede, pero yo creo que están en la naturaleza esas especies, lo que hay que hacer es identificarlas. Hoy día tenemos las capacidades, por ejemplo, de identificar aquellas especies más o menos tolerantes a la sequía, por ejemplo. Ya fisiológicamente, uno identifica un punto crítico de no retorno, y yo puedo comprar la especie A, la B, la C y la D, y puedo decir finalmente, esta aguanta mejor un evento de sequía extremo. Por lo tanto, decido plantar esa. Dentro de 200 coihue también lo puedo hacer. En el caso anterior yo comparaba especies distintas, coihue, roble, mañí o lo que sea. Acá dentro de una especie, en una población, también hay variabilidad. Entonces, por ejemplo, si queremos preservar la araucaria, yo puedo tomar dentro de todas las araucarias, identificar aquellas araucarias madres que son más tolerantes que otras a la sequía. Y desde ahí sacar los piñones y plantar con esa. Entonces esa característica de resistencia a la sequía la propago en mi población. Se pueden hacer esas cosas. Y la tecnología está para hacer modificación genética también. Sí. ¿Aló? ¿Aquí? ¿Hola? ¿Acá? Acá atrás. Hola.
Gracias. Agradecerte por la charla primero. Y tú hablaste de un cambio cultural que se está dando debido al cambio climático. Mostraste el ejemplo de los Himalayas, o sea, de los esquimales. Sí. Y la pregunta va enfocada un poco a si no es necesario plantearse un cambio cultural también desde el otro lado, digamos, porque tú hablabas de cómo los esquimales están optando por el modelo capital para sobrevivir. La pregunta es si no deberíamos mirar hacia el otro lado desde un modelo del capital hacia las culturas que saben justamente preservar y conservar sus ambientes, que han sabido por más tiempo, por más siglos que los que llevamos extrayendo los recursos. Entonces, la pregunta en realidad va en dos partes. Una, si aparte de los informes de la IPCC que demuestran que las prácticas agroecológicas son más fehacientes a enfriar el planeta, creo que en el segundo y tercer informe aparecen esos datos que no se han tomado dentro de la discusión política, todo esto. La otra parte de la pregunta es justamente preguntarse cuáles son los efectos que ha tenido la comunidad científica, de la que yo en algún momento fui parte, junto con el aspecto político. Yo sé que cuesta mucho desde la comunidad científica plantearse en aspectos políticos, porque son cosas que son como ramas distintas, digamos. Pero yo creo que estamos en un momento crítico donde es necesario empezar a generar ese vínculo, justamente por esta necesidad del cambio cultural del que tú hablabas. Existen culturas con las que estamos cohabitando que tienen conocimientos ancestrales, referentes tanto a la botánica como a la retención de agua de los suelos, a muchos de los datos que tú estás dando ahora con cifras. Ellos lo conocen desde la cosmovisión, desde la cultura, desde las prácticas. Entonces, ¿cuáles son los alcances que tiene la ciencia para llevar estos conocimientos desde las poblaciones, desde las comunidades, hacia las políticas públicas? Y yo creo que quizá esa es una de las misiones que la comunidad científica tiene en estos 10 años que nos quedan para evitar sobrepasar la barrera de los 2 grados. O sea, yo concuerdo contigo 100%, digamos, la mirada que hay que dar es no pasar del cooperativismo al capitalismo como los esquimales, sino que al revés. O sea, si seguimos un régimen capitalista basado en competencia no vamos a llegar a ningún lado, ¿ya? Concuerdo contigo que la mirada es la contraria, una visión mucho más comunitaria y de cooperativismo. El desafío como científico es súper peludo, porque lo que tú me estás planteando en el fondo es cómo llevar ese conocimiento ancestral hacia la política. Difícilmente podemos llevar lo que nosotros hacemos a la política, porque habitualmente te dicen cuánto cuesta, cuánto demora, y nosotros somos muy malos en dar números. Habitualmente nuestra respuesta es depende, y la tapa suena en Japón, ¿ya? Porque claro, depende si tengo un año extremo, no tengo un año extremo, si es esta especie, si es la otra, depende. Entonces tenemos que, y hay una autocrítica, tenemos que nosotros, la comunidad científica, aprender un poco a poner nuestros temas. Y ahí se están haciendo algunos esfuerzos. Por ejemplo, hay una iniciativa que se llama Ciencia al Congreso, ¿ya? No está la Olga Barbosa aquí, pero la Olga está involucrada en ese tema. Y en el fondo lo que se busca es finalmente levantar conocimiento relevante para la toma de decisiones y que la toma de decisión política se haga con criterios técnicos. Porque eso es lo que no hemos logrado. Uno ve en las noticias finalmente un anuncio de una nueva política, un nuevo reglamento, de una nueva acción, y uno dice, pero ¿cómo hacen esa estupidez? Pero es que nosotros no estuvimos ahí tampoco para decirlo, ¿te fijas? Entonces hay que ser autocríticos y ese puente hay que construirlo. O sea, yo sé que se está trabajando fuerte en construirlo, pero no es fácil. Y mucho más difícil entonces llevar temas, en este caso, en el caso de las comunidades, del conocimiento ancestral, en que no son datos cuantitativos. ¿Te fijas? Eso es lo complicado. Si me aprueban el Fondesit que mandé este año, lo que busco justamente es hacer eso. Rescatar el conocimiento ancestral de los pehuenches en torno a la Araucaria, porque ellos saben dónde están las que producen piñones y las que no, cuando hay buen tiempo, cuando hay mal tiempo, cuando hay lluvia, cuando hay sequía, y finalmente no validar, pero sí hacer converger el conocimiento científico con el conocimiento ancestral para rescatarlo y ponerlo en valor. Hilton, por acá. Como tú bien dijiste, estamos formulando
la ley marco de cambio climático para nuestro país, lo cual va a permitir tener en rango de ley temas de cambio climático, lo cual no había ocurrido porque lo que ha habido hasta el momento son más bien medidas voluntarias. En ese sentido, la primera discusión ha definido 8 objetivos, en el cual está la gobernanza, la coordinación interministerial, intersectorial de los servicios, la grave relación que se pueda generar con instrumentos de planificación territorial, con instrumentos de gestión ambiental, entre otros. ¿Qué te parece a ti clave en que, entendiendo lo que es una ley marco, que no va a entrar en muchos detalles, que debe tener una ley marco para nuestro país, que podría ser uno de los que yo nombré, u otro que tú crees que no ha estado en la discusión hasta ahora? Mira, si lo digo lo compran y lo ponen, ¿no? Si lo digo lo compran y lo ponen en la ley. No. Mira, a mí me gustaría, más que un punto en particular, me gustaría que el espíritu de la ley estuviera o reconociera que los recursos naturales y su uso debieran ser, no suena bien de un bien común, ¿ya? Pero las decisiones sobre su uso deberían estar basadas sobre el bien común, no sobre el mercado. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Yo sé que es súper difícil porque está la propiedad. Estamos soñando, tú me pediste que yo soñara. Está el derecho a propiedad, cada uno hace lo que quiera dentro de su propiedad. Es muy fuerte en la legislación chilena. Pero me gustaría que de alguna manera la ley rescatara eso, que finalmente las decisiones que se tomen con bases técnicas pongan, no quizás de manera superior, pero al mismo nivel, el bien común. Porque de lo que hablamos hoy día, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de la modificación de nuestro sistema natural que nos va a afectar a todos por igual. A todos por igual. No hay diferencia de clase, no tiene nada que ver las lucas, a todos nos van a cortar el agua, a todos nos va a dar calor. El problema va a ser el mismo para todos. Y por lo tanto creo yo que la ley debería, de alguna manera, aglutinar instrumentos que permitan rescatar el valor común que tienen los recursos naturales para el bienestar de la gente. Yo creo que, ¿cómo? No sé, esa regla es de usted, pero me gustaría que de alguna manera ese sea el espíritu. Bueno, para finalizar, queremos agradecer a cada uno de los asistentes de este encuentro Conciencia en el marco del Congreso del Futuro. Agradecer nuevamente a Fomento de los Ríos, el Gobierno Regional de los Ríos, el Senado de la República de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Serena del Medio Ambiente de la Región de los Ríos, Arauco, Hotel Naguilán, Diario Austral de la Región de los Ríos, Club de la Unión y Radio Bio Bio. Queremos dejarlos invitados para los próximos encuentros Conciencia, que como comentaba, realizamos una vez al mes. Vamos a retomar estos encuentros Conciencia en marzo. Así que quienes quieran recibir la invitación directamente lo pueden hacer en un listado que anda por ahí, con la letra más legible posible. Y muy importante, bueno, agradecer a Milton por su tiempo, por su presentación, por la buena disposición, por dar este paso de atreverse a enfrentarse a la comunidad y salir, ¿cierto?, de la universidad, lo que él comentaba de empoderar a la comunidad. Así que muchísimas gracias. Le podemos dar un gran aplauso. Y antes de que nos arranquen, quiero dejarlos invitados para el evento central del Congreso Futuro Los Ríos, que es este viernes 18. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde hay invitados muy importantes, internacionales y nacionales, en el aula magna de la Universidad Austral de Chile. Pueden inscribirse, hay una inscripción online gratuita, es una actividad gratuita de divulgación científica, igual que esta, en la página de Congreso Futuro. .cl, y ahí tienen que ver los próximos eventos, y ahí está el evento de Los Ríos en Valdivia. Así que muchas gracias y buenas noches.